Continuando con esta tercera sección, que son los fundamentos de la vida cristiana, nos toca ahora estudiar la lección que se refiere a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Ayudar al discípulo a tomar los recursos espirituales para desarrollar una vida abundante. Una vida abundante en el Espíritu. Es importante para el nuevo cristiano darse cuenta de la fuente de poder que tiene él mismo, que él tiene para vivir la vida cristiana. ¿Cuál es la fuente de poder que el cristiano tiene, de la cual dispone para vivir la vida cristiana? Las verdades importantes de la vida llena del Espíritu Santo son básicas para la vida efectiva del cristiano. Si capta estas verdades en una época temprana de la propia experiencia cristiana, evitará mucha derrota y frustraciones a medida que crece. ¿Qué significa entonces andar en el Espíritu? Lo primero que le vamos a recomendar al nuevo discípulo es que esté seguro de ser lleno del Espíritu Santo. Esté seguro de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? La palabra lleno significa repleto, colmado, saturado, pleno, ocupado. Puesto que el Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo, el mismo Jesús lo dijo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu Santo es el Espíritu que habitó en Cristo, es el mismo Espíritu de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven? El mismo Espíritu del Padre moró en Jesús, y ese es el Espíritu que debe morar en nosotros. Ser llenos con el Espíritu Santo es ser lleno de Cristo mismo. Significa que vivimos en una consciente dependencia de Él, reconociendo que es su vida, su poder, su sabiduría, sus recursos, su fortaleza, su habilidad obrando a través de nosotros, lo que nos capacita a vivir de acuerdo con su voluntad. El mandato de ser lleno se encuentra en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Existen algunas condiciones, sin embargo, para lograr esta llenura. Veamos cuáles son las condiciones para lograr la llenura, para estar lleno. Vamos a ver primero cuáles son las consecuencias de estar lleno del Espíritu Santo. Consecuencias de estar lleno del Espíritu Santo. Primero, la primera es obrar en el poder del Espíritu Santo. Obrar en el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana, muchos la toman como una gran aventura, y lo es. Y lo es una gran aventura. Es una vida llena de propósito, una vida llena de poder. Cristo nos ha dado las más excelentes promesas. Dijo, por ejemplo, Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Interesante, las promesas de Jesús. Naturalmente nosotros no podemos, por nuestras propias fuerzas, realizar estas grandes obras que Él ha prometido que haríamos. Es Cristo mismo viviendo en y a través de nosotros, en todo el poder de su resurrección, moviéndose mediante nuestros cuerpos, pensando con nuestras mentes, hablando con nuestros labios, que nos capacitará el Espíritu Santo para hacer estas grandes obras. Realmente el Espíritu Santo nos capacita para ser como Jesús. Podemos recibir el mismo poder de lo alto que habitó en Jesús, y hablar de la misma manera, sentir de la misma manera, predicar de la misma manera, hacer milagros de la misma manera. Si realmente habita en plenitud en nosotros el mismo Espíritu que habitó en Jesús, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Con ese poder vamos a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Vamos a atar y echar al enemigo de las vidas de nuestros amigos y familiares, y lo veremos liberados. Vamos a testificar a los hombres y mujeres que Cristo salva, y vamos a verlos nacer en el reino de Dios. Vamos a creer en el conocimiento, a crecer en el conocimiento de Dios.
Permanentemente vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios y tomaremos la posición que nos corresponde en el reino de Dios. Por eso Jesús le dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y de esa manera, cuando hayan recibido ese poder, producto del Espíritu Santo habitando en ustedes, ahí me van a poder ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La segunda consecuencia que produce la llenura del Espíritu Santo es una vida de testimonio. Una vida de testimonio. Uno de los más grandes actos de obediencia es compartir a Cristo con otros en el poder del Espíritu Santo. Siendo que, en primer lugar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Escritura, mismo Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, nos ha mandado a testificar de Él. Y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En tercer lugar, no hay nada que pueda agradarle más a nuestro Salvador. No hay nada que le pueda agradar más a Jesús que tener una vida de testimonio. Que tengas una vida de testimonio. Si quiere que la presencia de Cristo sea vital, valedera y emocionante en su experiencia, comience a compartir a Cristo como norma de su vida, a medida que camina en el Espíritu. La tercera consecuencia de estar lleno en el Espíritu es tener vida abundante. La vida cristiana es una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de propósito. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es verdad que muchos cristianos viven vidas derrotadas y de desaliento, pero esto no es la norma del Nuevo Testamento. Imagínese a Pablo y a Silas encarcelados en Filipo. En el último calabozo, luego de haber sido azotados con varas, con los pies engrillados, a pesar de eso, ellos oraban y cantaban alabanzas a Dios. Su confianza y fe la tenían depositadas en el Dios vivo, en el Dios verdadero, a quien ellos amaban y servían y adoraban. Esto es andar en el Espíritu. Dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. La vida abundante se manifiesta a través de los frutos del Espíritu, que tienen las siguientes manifestaciones. A ver, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. El Espíritu produce un fruto. Estamos hablando en singular. El fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu tiene diversas manifestaciones. Vamos a verlo en las Escrituras. Es muy importante que entendamos esto en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra todas estas cosas no hay ley. Vamos a pedirle a la gente ahora que anote esos 9 frutos, esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Esas 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Anótenlo, por favor. Y si no se acuerdan, miren en la Escritura y cópienlo, pero es importante que ustedes lo anoten en su cuaderno. El nuevo cristiano debe ir descubriendo nuevas áreas de su vida que necesitan ser rendidas al control del Espíritu Santo. Cuando estas áreas son descubiertas, una actitud o una acción que desagrada al Señor, por ejemplo, es descubierta a la luz de las Escrituras, simplemente debo confesarlas. Lo que necesitamos en estos últimos tiempos son hombres y mujeres que anden en el poder del Espíritu Santo. Vamos a introducir brevemente una explicación más amplia con una parábola que contó Jesús, la parábola de las 10 vírgenes, como para también usar esa tipología, el tipo de que el aceite en las lámparas de las 10 vírgenes es el Espíritu Santo.
Dice que en Mateo 25, entonces el reino de los cielos, dice Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, todas, las 10. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tengamos en cuenta esto. Jesús dijo que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál será el carácter de los hombres en estos postreros tiempos? Pablo se lo dice a Timoteo, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren de qué postreros tiempos está hablando Jesús. Ustedes no saben el día y la hora a la que vendrá Jesús, pero miren, le está dando un indicio Jesús. Le está diciendo: en los postreros tiempos vendrán días peligrosos donde las características de los hombres van a ser estas. Y creo y veo a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo de que estas son las características de los hombres en este tiempo. Lo cual me lleva a pensar de que ya estamos en los postreros tiempos. La palabra de Dios nos dice que estemos atentos entonces, que estemos atentos. Las 10 vírgenes tenían que esperar al esposo. El Señor no retarda, dice la Biblia, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Estamos hablando de 10 vírgenes. Siempre la virginidad en la Biblia es sinónimo de pureza, de limpieza, de ausencia de pecado. Aquí se refiere a los cristianos. Cuando habla de 10 vírgenes, los que son limpios, los que no tienen pecado, los que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Entonces se está refiriendo a los cristianos. Todos han sido purificados por la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Todos han recibido la lámpara, o sea, la luz, la cual es Cristo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 10 vírgenes cristianos, la lámpara, portadores de la luz de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La lámpara. Somos portadores de la luz de Cristo. Ahora, algunas de los cristianos representados por estas 10 vírgenes,
Algunas tomaron aceite de reserva en su lámpara, otras no tomaron aceite de reserva en su lámpara. Las que no llenaron sus vasijas con aceite se quedaron solamente con lo que habían recibido al principio, con la emoción, con el sentimiento, todas sensaciones humanas. Otras, sin embargo, llenaron sus vasijas con aceite de reserva. Ahora, todos los cristianos, todas ellas, cabecearon y se durmieron, todas cabecearon y se durmieron. Dejaron de velar, dejaron de estar atentas, dejaron de estar pendientes de la venida del esposo, pero algunas estaban llenas del Espíritu Santo y otras no. Esa era la diferencia. Algunas tenían aceite de reserva en su lámpara, llenura del Espíritu Santo, y otras no. Entonces decimos que el aceite es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo. El Señor no quiere que nos quedemos solo con la emoción del primer amor, solamente con el perdón de nuestros pecados, solamente con el nuevo nacimiento y que vivamos toda la vida siendo niños espirituales. El Señor nos ha rescatado del pecado y nos ha provisto de otra persona cuya función es guiarnos y conducirnos en la vida. ¿Cuál es esa otra persona cuya función es guiarnos y conducirnos en esta vida, la cual Dios nos ha provisto para que haga eso a nosotros? Veamos en Juan. Juan dice, el mismo Jesús está hablando y Juan está escribiendo y dice, cuando Él venga, dice Jesús, cuando esta persona venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿para qué sirve el aceite? ¿Para qué sirve el aceite en la lámpara? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? En primer lugar, para ser santificados nosotros. Para ser santificados nosotros, en primer lugar. Nuestras casas, nuestras familias, en las cosas de nuestra familia. Con la sangre del altar y el aceite de la unción. Miren un texto en Éxodo. Y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, o sea, las vestiduras de sus hijos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Santificados, nosotros y nuestras cosas. 1 Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También vemos que el Espíritu Santo es ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. El Espíritu Santo en nosotros es ofrenda encendida a Jehová y que produce en Dios un olor gratísimo. A ver, Levítico, su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Juan dice más, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También el Espíritu sirve para alumbrar, esta unción, este aceite de la unción sirve para alumbrar el tabernáculo de reunión. Miren el Levítico, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová para alumbrar el tabernáculo de reunión. El Espíritu Santo proviene de Dios y Jesús es el bautizador.
proviene del Padre, proviene de Yahvé, de Jehová, y Jesús es el bautizador. Miren, si no, Lucas dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego para purificación, y el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Necesitamos pedir la llenura del Espíritu Santo en forma permanente. Cada vez que oremos, pedir, Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname de ti. Solamente si somos llenos del Espíritu Santo podemos tener poder para ser testigos de Jesucristo. Acuérdense que decía, recibiréis poder para ser testigos, y me seréis testigos. Solamente si somos llenos del Espíritu Santo podremos velar, estar atentos, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas las vuestras cosas sean hechas con amor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo. Ahora debes recibir la llenura. Es decir, una inundación, una plenitud, un completarte hasta el borde del Espíritu Santo. Aconteció, relata la Biblia, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y acá hay una situación especial, porque ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Ahí empezó la iglesia de Éfeso. Así empezó la iglesia de Éfeso, llena de poder, el poder del Espíritu Santo, habiendo recibido esta unción. El hablar en lenguas, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Vamos a memorizar un texto. Gálatas 5:16 es el texto a memorizar. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien, vamos a hacer una tarea durante la semana. Esta semana también nos toca tarea. Dedique media hora cada día para orar exclusivamente por recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a orar? Por recibir la llenura del Espíritu Santo. Y les dejo un texto finalmente como conclusión y como final de esta lección que estamos estudiando. El texto es, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuidemos con toda diligencia esta salvación que nos ha dado Dios y atendamos las cosas que hemos oído con toda diligencia y pidamos en cada momento ser llenos en cada instante de nuestra vida del Espíritu Santo de Dios.